Si regresas esta noche, no me dejes. Si dormida yo me encuentro, despiértame. No me olvides, no me dejes, yo te ruego, porque toda la vida he deseado intensamente y he querido caminar y sonreír a tu lado y nunca más llorar. No me olvides, no me olvides. Surge un llanto de mi corazón. No me dejes, no me olvides, no me olvides. Cuando vuelvas por los tuyos, no me olvides. Ay, Señor Jesús, no me dejes. No nos dejes, Señor Jesús, que cuando suena la trompeta la podamos escuchar y podamos ir a tu encuentro. Gloria a Dios. El tema de hoy es el poder de su perdón. Llevo mucho tiempo intentando dar este mensaje. Lo estuve meditando mucho. Creo que desde el principio, cuando se me dio la oportunidad de traer una enseñanza, el Señor puso en mi corazón este tema. Desafortunadamente lo venía aplazando, pero por una u otra razón el Señor puso en mi corazón que era el tiempo de hacerlo. El poder de su perdón. Abramos nuestra Biblia en San Mateo 18, donde hay una importante pregunta que se le hace al maestro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, viajemos en el tiempo. A mí me gusta mucho la historia, como se los he repetido varias veces. Me gusta viajar en el tiempo, me gusta estar en la Biblia, me gusta escucharla, leerla y sobre todo preguntar el porqué de las cosas que pasan. Viajemos en el tiempo que era de Adán y Eva, cuando Dios los creó. Eva y Adán, cuando ellos pecaron en el paraíso, aunque ellos pecaron contra Dios al desobedecerlo, Él los perdonó. Pero aún así que Dios les dio el perdón, tuvieron que pagar las consecuencias por la desobediencia. Acuérdense que ellos pecaron contra Dios, porque la desobediencia es pecado. Pero si se dan cuenta, el poder de su perdón hizo que no fueran muertos, porque Dios les dijo: ciertamente morirán. Pero en la gran misericordia y en el gran poder de su perdón, ellos fueron perdonados y fueron cubiertos de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor, nuestro Dios, tuvo que sacrificar un animal para cubrirles, Él estaba mostrando el poder de su perdón. El enemigo pensaba que ahí se había terminado todo. Cuando Adán y Eva pecaron, dijo: hasta aquí, se acabó la creación, se acabaron los planes de Dios. Mas él no sabía, el enemigo,
que el poder del perdón de Dios va mucho más allá. Cuando Caín mató a Abel, que es otra historia, Dios le pregunta a él qué es lo que él había hecho. Y todos saben la historia de lo que pasó, lo que aconteció. No se las voy a decir porque es muy larga. Yo creo que para este tiempo cada uno de nosotros sabemos esa historia de lo que pasó con Caín y Abel. Pero aún así, Dios aún ahí perdonó a Caín. Dios bien pudo destruirlo en ese momento. Dios pudo haberlo matado. Dios pudo haber dicho, hasta aquí, Caín, no más. Pero el poder de su perdón, aunque no, la palabra dice, no quitó tampoco el castigo que era para Caín. No confundamos la misericordia con el perdón. Tener misericordia es junto, va incluido, va entrelazado con el perdón. Veamos el significado de la palabra perdón. En el griego, esta palabra traduce varios significados muy importantes cada uno. En uno de ellos traduce que es liberación o enviar afuera, quitar, despedir, otorgar un favor de forma incondicional. Cuando estaba leyendo el significado del perdón que se le da al traducirse, yo me puse a pensar, como les dije, en las historias que hay en la Biblia, en todo el recorrido de la Biblia, la misericordia de Dios y el poder de su perdón. Otra historia que me causa también asombro es la historia cuando Dios mandó el diluvio. Si se dan cuenta, solo salvó a 8 personas. Fueron castigadas las demás. Solo 8 personas alcanzaron el poder de su perdón. El poder de su perdón hizo que Noé construyera esa arca para que esta gente fuera salva. No fue porque él era muy bueno o porque se portara muy bien, sino porque la misericordia de Dios estaba llena del poder de su perdón. Ahora hay unas preguntas que me gustaría preguntar a los que estamos aquí y a los que están viendo en este momento. ¿Por quiénes somos heridos? Cuando recibimos una ofensa o traición de un ser querido, como un hermano que te rechaza cuando eres pequeño, o se burla de ti, o te trata mal, nosotros nos sentimos heridos por ellos. Y ahora les voy a contar no toda la historia, como les digo, porque muchas de estas todos nos las sabemos. Nos las enseñaron en la escuela dominical, a los que eran, crecidos en el cristianismo. Los que no, lo aprendimos de viejos. En Génesis 45 nos habla y dice así: entonces dijo José, a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todos sabemos la historia de lo que pasó José. Todos sabemos cómo fue despreciado por sus propios hermanos, su propia sangre, y todo lo que él tuvo que pasar. Y muchos de nosotros nos cuesta que un hermano en la carne, en nuestra sangre, nos haga algo y somos incapaces de activar el perdón, el poder de su perdón, el poder del perdón de Dios. José tuvo que aprender cuál era el poder de su perdón, porque como se los dije, él pasó por todas estas cosas terribles y aún así Dios puso en el corazón de José el poder de su perdón y perdonó a sus hermanos porque lo querían matar. Imagínate que tu hermano te quiere matar, si es tu hermano, y vámonos un poquito más allá. Compartieron el mismo vientre. Bueno, en este caso no ellos, ¿verdad? No todos, porque solamente 2 eran hijos de
de una y los demás eran de diferentes madres. Pero me refiero, digamos, cuando comparten el mismo vientre, cuando los hijos son de la misma madre, y que tu hermano te quiera asesinar, te quiera matar. ¿Te puedes imaginar eso? José estaba siendo bendecido por Dios en Egipto, pero su corazón necesitaba sanidad, pues estaba herido por lo que sus hermanos le habían hecho. Las ofensas y heridas más profundas son las causadas por las personas más cercanas a nosotros. Y Él los perdonó. Y Él vuelve a disfrutar el amor de familia. El poder del perdón genera una bendición. Él fue bendecido porque Él tuvo que aprender a perdonar a sus hermanos. ¿Por quiénes más somos heridos? O una esposa, un esposo que fue infiel. Ahora les voy a contar otra historia que tal vez ya la escucharon. La historia de Oseas y Gomer. Muchos se familiarizan con esa historia. Muchos los han escuchado. Gomer iba pasando de un hombre a otro, tanto así que se volvió una prostituta, una ramera, como otros le llaman, una esclava incluso sexual. La infidelidad le duele a la víctima de adulterio tanto como a los hijos. Una persona que es víctima de una infidelidad puede experimentar sentimientos de abandono, traición, enojo. Se puede sentir usada o burlada. Una infidelidad no puede ser separada del conocimiento pleno de la persona infiel, porque ellos saben lo que están haciendo, y del inmenso dolor que ocasiona a sus acciones en el momento que sean descubiertas. El que es infiel, toda la vida se la pasa mirando para atrás. No vaya a ser qué, y no vaya a ser qué, y no vaya a ser qué. Todo el tiempo se la pasa mirando para todos lados, como si lo estuvieran persiguiendo. ¿Por qué? Porque sus mismos actos, lo que está pasando con esa persona, lo está acusando. No tan solo en la mente, sino en el corazón. Tienen conocimiento de lo que hacen y lo que dicen. Oseas es dirigido a perdonar aun cuando debió haberle sido difícil para él perdonar. ¿Se pueden imaginar qué difícil esto es para Oseas? ¿Cómo puede perdonar Oseas a Gomer, una prostituta, una mujer que fue pasada de hombre a hombre, una mujer que era catalogada de lo peor, después de que lo dejó por otro, porque al principio lo dejó por otro, y después se prostituyó, y después era esclava sexual, después de que se burló de él? Yo creo con todo mi corazón, como les dije la vez pasada, cuando Dios le dijo, ve y ama a tu esposa, Él puso en el corazón de Oseas un amor profundo hacia Gomer. Este amor tuvo que venir de Dios, porque un hombre simplemente, como se los dije la vez pasada, no tiene la capacidad ni el poder de perdonar a alguien que te ha lastimado, ofendido, traicionado, como lo hizo Gomer. Este amor fue tan grande que Oseas inmediatamente obedeció a Dios. Acuérdense, por el amor de Dios, no por el amor de Oseas. Que quede claro. Y fue a buscar a su esposa, y en vez de divorciarse de ella o repudiarla como se hacía en el Antiguo Testamento, la compró, la redarguyó, y ya no era una prostituta más, ni una esclava sexual. Era otra vez que su esposa, y estaba bajo el cuidado y la protección de un hombre que la amaba. Solo Dios, hermanos, puede sanar, reparar un corazón que ha sido pisoteado, destrozado a través del adulterio. Ella era su esposa, pero como una demostración de amor y compromiso, Él va una milla extra más allá de lo que se espera o era razonable. Quiero que se imaginen en estos momentos, hermanos, lo que decía de Oseas. Acuérdense que los judíos eran muy estrictos con sus leyes, y en esos tiempos la gente tenía la lengua larga
Bien, no, pero allá acuérdense que eran bien legalistas. Pero quiero que viajen, y ustedes que son hombres, más que todos ustedes que son hombres, quiero que se pongan en el lugar de Oseas y que vayas caminando con tu esposa por la calle, una esposa que ya fuiste y compraste y redarguiste, y que sobre todo estén los otros hombres por ahí y que digan: vas con esa vieja, bueno, no así, ¿verdad? Vas con esa mujer, yo me acosté con ella. ¿Qué te pasa, Oseas? Pasé varias noches con esta mujer. Ustedes se pueden imaginar el dolor, la tristeza de este hombre. Pero ¿saben qué? Pudo más el poder del perdón de Dios en el corazón de Oseas, que él caminaba con su esposa, con la cara en alto. ¿Por qué? Porque Dios le mostró a Oseas que de la manera que él se sentía nuestro Dios cuando Israel se prostituía con otros pueblos y hacía cosas que a Dios no le agradaban. Dios quiso probar a Oseas y hacerle sentir a Oseas lo que él sentía, para que él aprendiera lo que era el poder del perdón y sobre todo lo que era el amor. El amor, dice su palabra, que cubre ¿qué? Multitud de pecados. Cuando un hombre y una mujer o una mujer son infieles, porque ahorita ya no es que el hombre es infiel, también la mujer, el hombre, ya están iguales, ya están parejos. Ahorita de todo hay, de todo se ve. ¿Sí me entiende? Y tanto como le duele al hombre, le duele a la mujer. Y en vez de ponernos a pensar en esta historia tan hermosa, tan preciosa, y ponernos en el lugar de esta persona, y en el lugar de este hombre, en el lugar de esta mujer, ¿qué hacemos nosotros? Si este realmente fuera cristiano, no perdonaría a su vieja. O si este realmente fuera, o si esta fuera realmente cristiana, no perdonaría a su esposo. Pero desafortunadamente les digo una cosa: la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Por qué? Bueno, en mi vida pasaron cosas no parecidas como las de Oseas. Pero ¿saben lo que yo escuchaba de la gente? Tú tuviste algo que ver para que te pasara lo que te pasara. Algo hiciste tú. De seguro tú hiciste algo mal para que fallara. Porque si tú no hubieras hecho nada mal, esa persona no te hubiera fallado. Mas no sabían la razón, el motivo de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil apuntar con el dedo y juzgar a la persona que está pasando por momentos difíciles, que está pasando por momentos que son dolorosos, y decirle: es tu culpa, es tu culpa, tú eres culpable, por algo estás como estás, por algo te pasó lo que te pasó. Mas no sabemos el trasfondo de atrás, realmente lo que hubo atrás y qué fue lo que causó todo ese problema. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, gota a gota, pero finalmente nos termina quitando la vida. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los beneficiados somos nosotros mismos. El poder del perdón de Dios. La naturaleza humana es vengativa. Y a menos que superemos esto, es imposible que podamos dar y experimentar el verdadero perdón. Los deseos de venganza son más evidentes en nuestros medios de entretenimiento, salas de cine, música, televisión, novelas, las cuales muestran la infidelidad como algo normal, y la cual muestra al que fue infiel como el héroe. Y lo que hizo es justificado
porque la otra persona no merecía el respeto o el amor de su cónyuge. Así como también en nuestra vida social cotidiana y en los negocios y en la política. Estamos rodeados de maldad, confusión y odio. Pero Dios nos ha dicho que a pesar de ello debemos perdonar tan a menudo como tengamos la oportunidad. Y me preguntarán, ¿por qué en los medios? ¿Por qué en las novelas? ¿Por qué en la televisión? ¿Qué es lo que se ve últimamente en las novelas? Viene el galán del cine o de la novela, viene la muchacha y resulta que viene otra changa por ahí y se hace un triángulo. Y no es el de las Bermudas, es un triángulo amoroso. Ya anda él con ella, la otra le hizo ojitos de chivo a medio morir y resulta que se va con la otra. Ah, no, él te la hizo, ahora hácela tú también. Viene la amiga chismosa. Ay, híjole, mira que te engañó el fulano de tal. Pues no te dejes. Tú también hácelas. Tú también puedes. ¿Y qué es lo que muestran ahí? La venganza, la revancha. Ah, a mí me dolió, a él también le va a doler. Oh, dice, no, déjalo. Ya te engañó. Y uno bien creído, sí. Y hasta uno dice, pues la chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger. O no vuelvo a tropezar con la misma piedra. ¿Ah? No muestran en estos programas el poder del perdón de Dios, que el perdón restaura familias. Sin embargo, vemos tantas infidelidades que son tan normales para el mundo y también ahora para nosotros los cristianos, que ver que el hombre engaña a la mujer engaña al hombre, que el padrastro se mete con la hijastra, bla, bla, bla. Es tan normal. Ya estamos como, pues ya tenemos callos. Ya no nos afecta. Ya no hay el perdón. O ya no somos capaces de pedir perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es el perdón? No nos se preguntan. ¿Con qué se comen? ¿Existe esa palabra en el diccionario? Otra historia que quiero contarles. ¿Por quiénes somos heridos? Somos heridos a veces por todo un pueblo. No sé si han escuchado un dicho que pueblo chico, infierno grande. Por todo un pueblo. Una de las historias que me sorprende también es la de Jonás. No sé si ustedes saben esa historia, pero yo creo que sí. Dios mandó a Jonás que predicara la palabra para que este pueblo, ¿qué? ¿Fuera qué? Perdonado. ¿Pero qué hizo Jonás? Hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque como dice mi pastora, él se creía santo, holy, holy, holy. Y decía él, está escrito, que él se sentía mejor que ellos. ¿Y cómo era posible que Dios los va a perdonar? Decía él, ¿por qué? O sea, solamente decía Jonás, yo soy digno de perdón porque no hago nada malo. Pero estos chivos, ¿qué? Ellos no se lo merecen. La historia lo dice. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. ¿Y tú quién te crees? Imagínate. O sea, digamos, este chango peludo, ¿quién se cree que es? ¿O que vas a poner tú en el lugar de Dios? Y vas a decir tú quién merece perdón y quién no. No. ¿Por quiénes somos heridos? Un padre que te abandona cuando eres pequeño. Una madre o un padre que se fue de su casa y te dejó con una tía, con una abuela, un familiar. ¿Por quiénes somos heridos? Muchas de las cosas que nos hieren se mantienen ahí si no somos capaces de sacarlas. Cuando era pequeña, mi padre nos dejó. Y por mucho tiempo, yo odié a mi padre. Porque padecí muchas carencias. No tenía el privilegio
de estar creciendo con un padre al lado mío, estar creciendo con una madre al lado mío, viendo una familia unida. Pasé por momentos muy difíciles con mi madre y mis hermanos. Y viví con eso en mi corazón por muchos años, pensando que yo no tenía un padre, o el padre que yo tenía no me amaba. Nos dejó. Fue a vivir su vida. Por muchos años viví así. Sabía de la palabra de Dios a mi manera, o en la iglesia tradicional. Después de otra manera, cuando mi abuela, la madre de mi padre, vino al camino de Dios. Lo conocí de diferentes maneras, pero en realidad no lo conocía yo a él personalmente. Sabía quién era, sabía lo que decía la Biblia, mas yo no tenía a ese Dios que te enseña a cómo perdonar. Yo perdoné a mi padre hasta después que vine al camino de Dios. Y tuvo Dios que enseñarme el poder de su perdón. No fue fácil. Y no te estoy diciendo a ti que estás en las redes que es algo fácil. No. Solamente lo que te quiero decir es que solamente Cristo, solamente Dios te puede dar ese poder. Porque es un poder que solamente Dios da a través de su misericordia y a través de una relación con Dios. Yo perdoné a mi padre y quiero decirles que el día que lo perdoné, fui la mujer más feliz que ustedes se puedan imaginar. Lo perdoné porque el Señor puso en mí ese amor hacia Él y ese perdón que yo les puedo decir que es lo más maravilloso, lo más hermoso que yo he sentido. Y si tú fuiste lastimada por tu padre, por tu madre, por quien haya sido que haya sido lastimada, sus razones tuvieron. No está en ti juzgar la vida de tus padres, de tu madre. Solo te digo que el poder de Dios y de su perdón te van a liberar. ¿Por quiénes otros somos heridos? A veces somos heridos por líderes, por un pastor que dio su mal testimonio, que no se mantuvo firme en el camino de Dios. Yo quiero decirte que no pongas tu mirada en ellos, porque son igual que tú, humanos hechos de carne y hueso como tú. Y si tú pones tu mirada en ellos, te van a fallar, porque son hombres. Hay un pastor o pastores que yo conozco que muchas veces son duros, muy duros, y la manera en que ellos hablan o dicen las cosas pueden lastimarte o pueden lastimar al pueblo de la manera en que ellos lo dicen. Tal vez no lo dicen con malas intenciones, pero una vez que esta lengua habla, muchas veces no nos damos cuenta cómo hablamos, y cuando nos damos cuenta decimos, ya la regué. Bueno, si la regaste, ahora recógela. Quiero decirte, pastor, si eres pastor, estás viendo uno pastor, o eres líder, no importa, ten cuidado. Toma el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Hay que tener ese amor, ese corazón que Cristo tenía para toda esta gente cuando Él vino y que aún sigue teniendo. Aunque seas lastimado por un pastor o por un líder, toma el poder de su perdón y perdónalos. Y sigue adelante. Y si tienes ese problema con ese líder, con ese pastor, con ese hermano, ven y vuelve. Dile, hey, perdóname y yo te perdono. Y créeme que vas a ser libre. ¿Por qué? Porque el poder de su perdón te va a librar y vas a poder estar en paz.
por quienes otros somos heridos, por nuestros propios hijos. ¿Quién menos piensa? Nuestros hijos. Sí, nuestros hijos. La otra historia que les quiero decir es la parábola de Jesús cuando dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre se sentía tan feliz de tener a su hijo de regreso en la casa, que trajo sus mejores vestidos y se los puso, y le dio calzado y puso un anillo en su dedo, y enseguida mandó a sus siervos para que preparasen una gran fiesta de celebración. Cuando Jesús habló de esta parábola, habló de él mismo, que Él es el Padre, que nos está esperando. Y aunque le hemos fallado, Él está con sus brazos abiertos para poner ropa nueva y poner ese anillo que nos identifica como sus hijos. Así que yo te digo a ti, que te has alejado de Dios por cualquier razón que haya sido, te han hecho lo que te han hecho, vuelve a tu Padre, porque Él te espera con brazos abiertos para que puedas recibir el poder de su perdón. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, él confiesa: he pecado contra el Señor. Luego Natán, el profeta, le declara: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Era digno de ser muerto, era digno de morir. Pero el perdón de Dios hacia David le permitió seguir viviendo. Pero aún así, pagó las consecuencias. Una cosa es que Dios te perdone y otra cosa es que quite de ti las consecuencias de tus actos. Muchos dicen: yo maté, yo hice esto y aquello, pero Dios me perdonó. ¿Verdad? Porque Dios no miente. Si Dios te perdonó, pero tienes que pagar el castigo de tu desobediencia y de tu crimen. No puedes irte como que si nada pasó, y mucha gente confunde eso. Muchos que están en la cárcel dicen: pero si yo ya le pedí perdón a Dios, ¿por qué estoy aquí? Por el mal que hiciste. Tienes que pagar las consecuencias. ¿Sí entiendes eso? Otra de las cosas que pasa es que muchos de los cristianos creemos que porque somos cristianos tenemos el perpetuo perdón de Dios, que podemos pecar una y otra y otra y otra y que nada nos va a pasar. Estás equivocado. Dios te ama, pero no tolera el pecado. Sí puedes perdonarte, Dios, pero pagarás las consecuencias, te guste o no te guste. Otra de las cosas, y yo se los digo con dolor en mi corazón, porque cuando yo vine a Dios, yo hice una promesa de que le iba a servir toda mi vida, pasara lo que pasara, viniera lo que viniera en mi vida. Y yo tengo una hermana, y no sé si me llegues a ver, quiero decirte que te amo en el Señor y que oro por ti, para que un día puedas entender y puedas entender el poder de su perdón. Que muchas veces piensan que porque el marido les fue infiel con otra, es culpa de Dios, porque no hizo nada. Déjame decirte que tienes que perdonar. Tienes que perdonar, aunque no quieras. Y vuelve a casa, como este hijo pródigo que volvió, para que seas restaurada. Fácil no es, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios, Él lo puede poner en ti, y ese poder también.
Por lo general, los seres humanos tenemos una buena memoria que recuerda todo lo que sucedió, y cada vez que tenemos la oportunidad para reprochar, lo aprovechamos, hiriendo así nuestro corazón con recuerdos negativos. Pero está bien perdonar, pero no olvidar. Lo dijo la vez pasada el hermano. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Entonces no perdones. Perdona hasta cuando estés seguro de que vas a perdonar y no vas a estar reprochando el pecado. O tal vez perdonar a quienes amas, pero no al que odias. Es tremendo pensar que debemos perdonar tal vez a las personas que asesinó a un familiar, o tal vez que violó a su hijo, o entre muchas otras cosas. Muchos conocen al predicador evangelista Gigi Ávila, ¿verdad? ¿Han escuchado su testimonio? ¡Qué tremendo testimonio! Muchos dicen, no, si llegan a asesinar a mi hija, a mi hijo, yo no lo perdono. ¿No? Entonces Dios no te perdona a ti, porque es claro la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar y digo yo, ha de haber sido bien difícil para este hombre perdonar al asesino de su propia hija. Bien duro. Pero él tuvo que mostrar el poder de su perdón, el poder del perdón de Dios, porque solamente el poder de su perdón pudo hacer que este hombre perdonara lo que era imperdonable para muchos. Una vez yo le pregunté a un hermano, estaba hablando acerca de que debemos perdonar, y dijo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Fue cuando yo le pregunté acerca. Le dije, hermano, si usted le mataron a su hija, a su hijo o a su esposa, ¿usted perdonaría al asesino de su esposa y de su hijo? Sí, sí lo perdonaría. Le dije, pero no le ha pasado, ¿verdad? No, dice, gracias a Dios no. Entonces le digo, no diga que sí va a perdonar cuando no ha vivido lo que otras personas han vivido, porque para poder perdonar necesitas estar en los zapatos y experimentar que te hagan algo que te lastimen para que aprendas a perdonar. Porque es fácil, como les dije, decir, sí, yo perdono aquí, yo perdono allá, yo perdono por allá. Pero hasta que no estás viviendo lo que estás viviendo o lo que están viviendo otras personas, entonces aprendes lo que es el poder de su perdón. Ponte en los zapatos de alguien y antes de decir, sí, yo perdono, ¿sabes qué? Cállate, porque no sabes. Una de las cosas que también me admiré y me sigo admirando es la historia de Job. Vinieron sus 3 cuates, sus 3 amigos, y vinieron y le zarandearon a Job de aquí para allá, de allá para acá, y le dijeron tanta cosa, que él había pecado. Por eso le estaba pasando lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, no sentían, no estaban experimentando lo que Job estaba experimentando en ese momento que había sido arrebatado de todo. Había perdido a sus hijos. Yo creo que las propiedades a Job no le importó. Lo que más le dolía es haber perdido a sus hijos, todos, de un solo jalón. Y saber y entender que no los iba a volver a ver nunca. ¿Sí entienden eso? ¿Qué se siente perder un hijo? Yo no te puedo decir qué se siente porque no lo he experimentado y deseo que no hacerlo, porque no sabría cómo reaccionar, no sabía qué hacer, sino que estuviera en ese momento. Pero estos hombres venían y lo acusaron, algo hiciste, como me acusaban a mí. Tú tuviste la culpa.
Algo tuviste que haber hecho mal para que te pasara lo que te pasara. ¿Sabe cuándo los perdonó Job? Y está en Job 42, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Ahí Job los perdonó. ¿Cuándo? Cuando él oró por ellos. Pedro pensaba que estaba siendo muy generoso al perdonar 7 veces y esperaba que Jesús le diera una palmadita y lo felicitara. Estás haciendo bien, Pedrito. Por lo que probablemente no estaba muy contento cuando Jesús le pegó a su ego y a su orgullo al decirle que debía de perdonar al ofensor no 7, sino ¿hasta cuántas? 70 veces 7. Dijo Pedro, ya la hice. Con 7 veces que perdone a este chato, ya estuvo y holy, 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 santo, santo, santo soy. ¿Sí me entiende? Y le dijo Jesús, no, tranquilo, Pedrito. No te digo 7, sino 70 veces 7. Y no es que sea un número de 490, sino siempre, siempre, siempre. Hay otras historias que se encuentran en Mateo. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, o ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre venía, ¿por qué? Para que le hiciera sanidad ¿de qué? Del cuerpo. Mas Dios le dio la sanidad ¿de qué? Del alma. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo te perdono. Cualquier cosa que tú hayas hecho, yo te perdono. No hay más. Imagínense lo importante y lo poderoso cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y no salvo a unos poquitos, fueron a muchos que trajeron a él y él les dijo, tus pecados te son perdonados. A una mujer le dijo, tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué era importante para Dios perdonar? ¿Por qué? Si digamos, ahorita vemos una multitud de gente, y está mi pastor aquí, Pablo, y se acerca a esta multitud de gente, y el Espíritu de nuestro Dios le dice, dile a esta mujer que sus pecados le son perdonados. El pastor no va a saber lo que ella hizo, pero el Espíritu Santo sí. Y obrando a través del pastor le dice, el Señor dice que tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes creen que esa mujer se va a ir igual? ¿O ese hombre se va a ir igual? No. Nosotros necesitamos aprender lo que Dios, nuestro Señor Jesús, enseñó en sus parábolas. Debemos aprender a perdonar como Él lo hizo. Esta mujer que le untó sus pies cuando estaba el maestro, le dijo él, que tus pecados son perdonados porque mucho has amado. Nadie entendía qué fue lo que dijo Jesús con eso. Dice, por lo cual te digo, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Muchos no entendieron eso, y muchos no entendemos todavía esa parte. ¿Por qué dijo? Porque amó mucho. ¿A quién amó mucho? ¿Cómo es posible eso? ¿Se acuerdan cuando ven otro paralítico y le dijeron que lo sanara? Y este paralítico, el Señor les dijo, tus pecados te son perdonados. Y él, sabiendo que lo estaban criticando, le dijo,
¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Qué lo quiso mostrar el Señor Jesús a toda esta gente? Que era más fácil decir levántate y anda que perdonarle los pecados, ¿o no? Incluso Dios nos dijo que nosotros podemos hacer esos milagros, si creemos, si tenemos fe. Le podemos decir a cualquier paralítico, levántate y anda, en el nombre de Jesús. Pero para que Él mostrara que no tan solo perdonaba pecados y que era Dios en la tierra perdonando, restaurando, le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó y andó, y hasta incluso llevó su lecho. Lo cargó, creo que por todo Capernaum o toda la ciudad ahí de Jerusalén. Muchos piensan que debemos de perdonar a Dios, ¿o sí? ¿Por qué? ¿Por qué perdonar a Dios? Oh, tenemos que perdonar a Dios. ¿Acaso Dios pecó? Muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios y que culpamos a Dios por todo lo que pasa en el mundo. Y dicen algunos, si Dios realmente nos amara, ¿por qué mueren tantos niños? Pues deja de abortar. ¿O por qué hay tanta violencia? Pues deja de pelear. O a catástrofes, incluso nosotros, los tan llamados cristianos, porque estoy pasando por pruebas, porque estoy pasando por luchas, ¿por qué no tengo trabajo? Tú no vas a tener trabajo si te la pasas echado en la cama todo el día. Sal a trabajar, sal a buscar trabajo y verás que vas a tener trabajo. O pídele a Dios, Señor, ¿sabes qué? Este es el día que me voy a levantar con tu favor y voy a encontrar un trabajo, porque tú me lo vas a proveer. Tú vas a abrir puertas donde están cerradas. Pero no culpamos a Dios de todo lo que nos pasa. Si se nos atraviesa un gato, culpa de Dios. Se nos poncha una llanta, culpa de Dios. Es que Dios no me ama, es que ya Dios me trae. ¿Oh sí? Pues ¿cuándo te agarró que te trae? Siempre. Y no tan solo los cristianos, toda la gente del mundo culpa a Dios de todo lo que pasa, absolutamente todo. O sea, todos somos inocentes y el único culpable es Dios. Sí, todos somos inocentes, todos. O sea, nosotros no quebramos ni un plato, pero que vayan a nuestra casa y van a ver cómo está la vajilla toda quebrada. Y muchos usan platos de plástico para no tener que quebrar nada. Y por una parte, pues está bien, ¿verdad? Exacto. Pero este no es el caso, hermanos. Dios no abandona al hombre. El hombre es quien abandona a Dios. Algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros, más cuando estamos en una situación bien difícil. Y decimos, de balde es servir a Dios. ¿O para qué me metí en esto? ¿O por qué estoy sirviendo a un Dios que ni siquiera me escucha, ni siquiera me ayuda? Y no sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos que no hemos llegado a conocer bien a Dios. Pensamos que debemos perdonar a Dios por sus fallas como si Él fuera un ser humano. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que han escuchado a gente que dice, es la culpa de Dios? Es la culpa de Dios. Ahorita lo que está pasando en Ucrania, ¿ustedes piensan que es culpa de Dios? ¿De quién es? Del hombre. ¿Qué? Quieren terreno, quieren territorio, quieren recursos. Pero no, hay mucha gente que va a decir, es culpa de Dios, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no manda un millar de ángeles y que los ponga en la frontera de Ucrania contra Rusia? Como quiere el loco de Putin, está loco. ¿O por qué no hace Dios que a Putin le dé un ataque cardíaco y ahí quede tieso? ¿Piensan que Dios qué? ¿Es el genio de la lámpara? Que nomás le puedes ahí sobar la lamparita en la pancita y sale Dios. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Y te va a conceder deseos?
No piensas que tú puedes perdonar a Dios. Dios no necesita de tu perdón. Somos nosotros los que necesitamos el perdón de Dios. En 1 de Juan 3 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Para qué aquel que aborrece? Es que es aquel que odia. Es homicida. No lo digo yo. No dice la palabra de Dios. Y si no, búscalo y verás lo que dice. Es el odio el que hace que no tengas perdón en tu corazón. Marcos 11 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y si tú quieres checar tu Biblia, córrele y chequéala. Yo no tengo ningún problema, verifica. La veracidad de Dios ante todo. Dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Así que no te creas tan santo. ¿Qué es perdonar? Renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. El poder de su perdón. Perdonarnos acerca a Dios está escrito en Mateo 6. Cuando nos perdonamos, cuando no perdonamos, hay una pared que te separa de Dios. Cuando perdonas, tienes paz contigo, con Dios y disfrutas de la vida. Perdonar sana el alma, restaura relaciones. Mateo 11. Cuando perdonamos, nuestra alma está sana y tiene vida. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Perdonar nos mantiene cerca del propósito de Dios. Perdonar nos hace libres. Mateo 5 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ya ves? No vas a ir a echar tu ofrenda al alfolí y piensas que todo ya está, ¿qué? ¿Y Dios qué? Si estás enojado con tu hermano, digamos, yo estoy enojada con el hermano Roger, nunca nos hemos enojado, pero si yo voy y echo mi ofrenda, Dios no la va a aceptar. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicidencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora entiendo, ¿verdad? Si no, nomás de que, ay, sí, yo no lo perdono. Que me perdone él a mí, pero yo a él no. No. ¿Qué hizo Jesús contigo y conmigo cuando él murió? La respuesta es la que Dios, por medio de su muerte, cubrió todos nuestros pecados delante del Padre y fuimos perdonados. Al ser perdonados, tuvimos libertad por medio de aquel que nos amó. Por cual Dios manda a que nos perdonemos los unos a otros, así como lo hizo Él. ¿Qué es la falta de perdón? Es querer cobrar la deuda a toda costa, es decir, que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que Él me hizo. Es guardar odio, rencor, resentimiento, deseo de venganza contra alguien o quien te ha herido. Perdonar o pedir perdón es un acto de la voluntad y de la voluntad de Dios. No debes esperar a sentir que debes perdonar, de lo contrario nunca lo vas a hacer. O sea, por tus propias fuerzas nunca vas a perdonar. Así que no esperes, dentro de un año a lo mejor perdona al hermano Roger, porque dijo que me iba a traer un 12 de sodas y no me lo trajo. El hermano Roger me lo puede traer la próxima semana y todo, como si nada. ¿Verdad, hermano? Borrón y cuenta nueva. Dice, perdonad y seréis perdonados. Y es que pasa, hermanos, parece chistoso, pero no. A veces decimos, vamos a hacer un potluck, así como en inglés, ¿no? Potluck. Bueno, convivio, pues. Y decimos, yo voy a llevar los frijoles, yo llevo las enchiladas, yo llevo el arroz. Y ya cuando se llega el momento, estamos sentados ahí y nomás están los puros frijoles. ¿Y qué pasó con el arroz, con las enchiladas, con las tortillas?
¿Sí me entiendes? Tú te quedas. Debo perdonar a mis hermanos Roger, porque no vinieron, aunque nomás puro frijol. Bueno, ese hermano que hay que perdonar a los hermanos que no nos trajeron lo que faltaba. Lucas 11. Y perdonándoos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Colosenses 3 dice, soportaos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Ay, 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 es como si te pisaran el callo o el dedo gordo del pie, ¿verdad? Cuando te dicen perdona. Eso fue lo que hizo Jesús en Lucas 23 cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero entendemos que hay una diferencia entre el perdón de Dios y nuestro perdón hacia los demás. Cuando Dios nos perdona, borra completamente el pecado y elimina la culpa. Eso lo podrán ver en Isaías 43, Salmo 103. Únicamente Dios puede perdonar los pecados de esa manera. Marcos capítulo 2. Cuando usted perdona a alguien que lo ha herido, decide cancelar esa ofensa que hizo en su contra y no alimentar más resentimiento ni rencor. Los seres humanos somos incapaces de olvidar rápidamente cuando alguien nos ha ofendido. Aunque podemos fingir y tratar a la persona como si lo hubiéramos perdonado, la ofensa, la verdad, no es así. Viene la comadre, ¿no? Esta comadre ahí viene otra vez. Esa vieja. ¿Quién la invitó? Estamos aquí comiendo con el pastor el pollo loco. Y ya viene esa hermanita otra vez. Ay, ¿cómo no la soporto? Es bien chismosa, en todo se mete, en todo está menos en misa porque no es católica. ¿Sí me entiende? Dios dice hay que soportarnos, hay que perdonarnos. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El perdón significa que se ha cancelado una deuda. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios le ofrece perdón a todos los creyentes como Él nos ha perdonado. Nos pide también que perdonemos a otros. Segunda de Corintios habla de eso. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracias somos salvos. Hay muchas ideas equivocadas del perdón. Mayormente la gente le cuesta perdonar por causa del orgullo y del dolor. Algunas personas creen que para poder perdonar una ofensa es necesario que la otra persona les pida perdón. La verdad que es el perdón que se le puede conceder a alguien que ya aún falleció, a alguien que no conoce que hizo mal, o a alguien que no se ha arrepentido, a alguien que solo reconoce parte de la gravedad de su ofensa o de su pecado o de lo que te hizo. Recuerden que el perdón es decisión de una persona, mientras que la reconciliación requiere la participación de 2 personas, 3 personas o de una familia. El perdonar a alguien no es simplemente dejar la ofensa al olvido. Algunas de las ofensas que pudieras haber experimentado son muy graves y no se pueden pasar por alto. Dios no justifica el pecado ni niega su gravedad, y nosotros tampoco debemos de hacerlo. Reconocemos que la misericordia de Dios no cancela su santidad. Las ofensas requieren de un pago, como les dije. Aunque te perdone Dios, siempre hay consecuencias. La misericordia de Dios no cancela su santidad. Las ofensas requieren de un pago, como les dije, y los ejemplos que le di. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, quien murió para pagar por el pecado, es la solución que Dios provee para todas las ofensas y para siempre.
Cuando dije aquí que muchas veces tienes que perdonar aún incluso a las personas que no están aquí, me refiero a que mucha gente no sabe esto. Y lo di en un testimonio en una conferencia. Nadie lo sabía. Solamente mi esposo ahorita lo sabe. Pero mucha de mi familia no lo sabía. Muchos de mis amigos, muchos de mis hermanos en Cristo tampoco lo sabían. Pero yo cuando era niña fui abusada. Fui acosada. Y viví por muchos años pensando que era mi culpa. Que yo era culpable de ello. Que yo había provocado eso. Y yo tan solo era una niña. Y cuando dice muchas veces somos heridos por las personas más cercanas, por familiares. Viví muchos años pensando que era mi culpa y no me podría perdonar ni a mí misma, ni a la persona que había hecho esto. Y como les dije, así como perdoné a mi padre cuando vine al camino de Dios, así también perdoné a esta persona. Nunca la volví a ver después de que me vine a este país. Pero yo perdoné a este hombre con todo mi corazón y le otorgué el perdón. Y sobre todo me otorgué el perdón a mí misma. Porque muchas veces no te puedes perdonar a ti misma o a ti mismo. Necesitas perdonarte. Necesitas perdonarte para ser libre. Porque la palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa persona nunca la volví a ver. Nunca estuve yo de frente con esta persona. Pero donde él estaba, yo le dije, Señor, yo lo perdono. Porque tú me has perdonado a mí. Tú me has perdonado. Y me has otorgado el poder de tu perdón. Y a través del poder de tu perdón yo le perdono. Yo le perdono. Yo quiero decirte, tú puedes perdonar a quien te ha herido, quien te ha lastimado, quien ha abusado de ti. Muchas personas dicen, yo no puedo perdonar porque he sido violada. He sido esto, he sido el otro. Déjame decirte que solamente Dios puede darte el poder de su perdón para que puedas perdonar. Yo no fui violada, yo fui acosada, manoseada. Pero quiero decirte que el poder del Señor Jesús me hizo libre. Y ahora te puedo decir esto sin dolor, sin tristeza. Te quiero decir que Dios te ama y te da el poder de su perdón para que puedas decirle a esa persona, aunque no la mires y aunque no esté aquí, el Señor dice, mira, hazlo, confiésalo. El poder de su perdón te va a hacer decirle, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono en el nombre de Jesús para que seas libre y para que yo sea libre. Y Dios te libera. Yo no sé si esta persona pidió perdón a Dios por su ofensa o por lo que él hizo, pero yo sí sé que le perdoné. Y eso es lo más importante para mí, porque Dios sabe que le perdoné y que él fue perdonado por mí. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí escucharon eso? Si tú no perdonas, ni creas, ni te imagines, ni pienses que Dios te va a perdonar. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que haces llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No haces también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque el poder de su perdón tiene que morar en tu corazón. ¿Por qué es tan grande el poder de su perdón? Porque Él dice en Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Y les dijo en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo crucificado: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo, que lo estaban crucificando, mas no sabían que estaba crucificando el dador y el consumador de la vida. El poder de su perdón perdonó a todos ellos. Hermano Roger, si quiere pasar y cantar una alabanza acerca del perdón de Dios. Quiero decirles que el Señor los ama. Y si tú necesitas oración o necesitas que el Señor te dé las fuerzas para perdonar a aquellos que te han lastimado, manda tu petición. Está el pastor Pablo, nuestra hermana pastora Elena Precioso, y ellos pueden orar por ti. No necesitas dar detalles de lo que pasó, solamente necesitas decirle: ore por mí, para que el Señor me dé el poder de su perdón y yo pueda perdonar como Jesús perdonó. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué mensaje tan hermoso, ¿verdad? No importa lo que haga, dice. No importa dónde vaya. Y dice: sin ti no soy ni el polvo de tus pies, dice, y aún así me amas, dice Dios. Como dijo la hermana o la Biblia, todavía en la cruz, crucificado el Señor, todavía le decía a los que lo estaban crucificando, Jesús al Padre decía: perdónales porque no saben lo que hacen. No importa lo que haga, no importa a dónde vaya, sin ti no soy ni el polvo de tus pies, a ti te entrego mi alma. Me falta tu presencia, me falta tu palabra. Sin ti no soy ni el polvo de tus pies, y aún así me amas. Yo viví rodando y rodando y rodando, igual que una piedra, hasta que llegaste y llenaste mi vida con tu amor y gracia. Ahora estoy gozando y tomar mi camino a la vida eterna. Hoy yo soy feliz, ya no quiero estar más sin tu presencia. Hoy yo soy feliz, ya no quiero estar más sin tu presencia. La vida me acorrala